Shalom, le damos gracias a todos los que se conectan en medio de este tiempo al canal de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Mi nombre es María Paula y continuando con la serie Las 12 tribus de Israel, hoy vamos a tratar sobre la tribu de Leví. Bueno, y como lo veníamos diciendo, hoy vamos a tratar sobre la tribu de Leví. Entonces, en este tema vamos a poner varios subtemas, por decirlo así, para poder entrar más a fondo sobre su significado, sobre lo que nos puede enseñar y nos puede aportar esta tribu tan maravillosa. Así que lo primero que vamos a tratar y vamos a ver es Leví, el tercer hijo de Jacob. Lo segundo que vamos a ver es la representación del pectoral. Siguiente, vamos a analizar sobre su piedra. Después vamos a ver sobre la gematría del nombre de Leví. Luego vamos a ver los personajes principales. Y luego, ya por último, vamos a hablar sobre los sucesos principales que marcan la tribu de Leví. Así que vamos a comenzar con Leví, tercer hijo de Jacob. Vemos que Leví es uno de los 12 hijos de Israel y los miembros de su tribu se convirtieron en servidores en el templo, como sacerdotes y asistentes. Vemos que la tribu de Leví fueron una tribu de sacerdotes, una tribu de asistentes. Luego podemos ver, como ya pues tal vez nosotros podemos acordarnos de la historia, vemos que se vengó de la humillación de su hermana Dina, masacrando a toda una tribu. Esto no le cayó muy bien a su padre, que su padre era Jacob, quien le reprendió por tal violencia. Todos conocemos la historia cuando violaron a su hermana Dina, y él fue partícipe de destruir a cada una de esas personas, a cada uno de esos pueblos que tuvieron que ver pues con la violación de su hermana. Vemos que aún fue la única tribu que respondió al grito de auxilio de Moisés después del incidente del becerro de oro. Vemos que aún ellos fueron los que protegieron o respaldaron a Moisés cuando aún el pueblo estaba haciendo ese becerro de oro y Moisés bajó. Sí, Moisés bajó a reprenderlos y aún la tribu de Leví estuvo partícipe en apoyar a Moisés y fue uno de los que se levantó para poder aún hacer lo que Moisés les mandó hacer o les mandaba hacer. Vemos que Leví fue el tercer hijo de Jacob, o de Israel y de Lea, y hermano completo de Rubén, Simeón y Judá. Poco más se sabe acerca de Leví, pero sus descendientes se hicieron prominentes durante el éxodo con Moisés, quien también pertenecía a la tribu de Leví. Vemos que Moisés aún lo vamos a ver más adelante, Moisés perteneció a esta tribu de Leví. Moisés, por medio de parte de su padre Amram, él era de la tribu sacerdotal de Leví y por eso él también pertenecía a la tribu de Leví. Vemos que los levitas eran una de las tribus más importantes de Israel. ¿Por qué? Porque era la tribu responsable del liderazgo del templo. Y esto es algo muy importante que vamos a ver, porque vemos que dice el liderazgo del templo. Entonces, esta palabra liderazgo tiene mucho que ver con el significado de su nombre, letra a letra, o por decirlo así, su gematría. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿de dónde vino esta tribu? O según la Torá, Jacob, cuyo nombre más tarde fue cambiado a Israel, fue uno de los patriarcas de los israelitas. De ahí es donde podemos ver de que perteneció, que salió esta tribu, y que esta tribu fue tan importante porque fue escogida para aún poder ser esos sacerdotes y pertenecer al liderazgo del templo y del tabernáculo de Israel. La palabra nos cuenta que los levitas fueron consagrados por Yahweh. Y por eso, ¿por qué consagrados? Porque los levitas, uno de sus significados aún es ser apartado, consagrado, algo puro y algo santo. Y vemos que la palabra santo o santidad significa apartado. Y por eso Yeshua o Yahweh
primeramente los separó y los apartó, los santificó para que pudieran ejercer aún ese liderazgo y pudieran ejercer una buena función en el tabernáculo. Todos los que pertenecieran a esa tribu pudieran estar en santidad porque su tarea era muy importante, porque ellos eran los que velaban, protegían y guardaban sobre el tabernáculo, el templo. Por medio de Moisés, Yahweh los ungió por medio de Moisés para el servicio en el tabernáculo y luego del templo de Jerusalén. Vemos que algo muy importante y es que eran los únicos designados para el servicio del tabernáculo, donde ejercían ministerio de las 25 hasta los 50 años de edad. Vemos que se escogían desde los 25 años hasta los 50 años de edad. Desde ese rango de edad eran escogidos para el servicio en el tabernáculo. Y vemos que también fueron tomados para el servicio de Yahweh en lugar de los primogénitos y fueron dados a los sacerdotes para ayudarles. Vemos que aún la tarea de ellos no era nada sencilla o no era nada, por decirlo así, fácil o algo que no importara tanto, sino que ellos estaban pertenecientes a mantener la santidad, a mantener la presencia de Yahweh en el templo y en el santuario. Por eso Yahweh por medio de Moisés primeramente los santificó, los apartó porque sabían lo que iban a hacer. Ellos tenían que estar a cargo de las ofrendas, aún de que el templo estuviera reluciente, aún de todo el pueblo, y ellos eran los encargados de eso. Por eso eran sumos sacerdotes y eran desde los 25 años hasta los 50 años de edad que pertenecían o que iban a ser parte de este ministerio o pues de este servicio tan importante que era ser ayudadores del tabernáculo. Así que vamos con el siguiente tema. Bueno, y después de esto continuamos con el segundo tema, que es representación del pectoral. Y para mí es algo de lo que más me gustó tal vez estudiar, porque es algo muy especial que tiene el pectoral. Muchas veces, pues como ustedes lo están viendo, muchas veces hemos visto imágenes así, el pectoral, el sumo sacerdote, así, tan lindo lo que tienen aquí, pero tiene un significado muy especial, muy hermoso, que vamos a poder ver a lo largo de este tema. Representación del pectoral. ¿Qué significa el pectoral? El pectoral era un elemento de gran efecto que salían vestir los sumos sacerdotes. Aarón fue el primero, cuando oficiaban delante del Santo de los Santos en el tabernáculo. Y esto lo podemos ver en Éxodo 28:15. Éxodo 28:15 dice: harás un pectoral de decisiones. Mira lo que dice acá. Harás un pectoral de decisiones, elaborado con un diseño. Hazlo al estilo del efod. Hazlo de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Miren que había unas especificaciones de cada cosa que tenía que tener y debía ser elaborado el pectoral, ¿sí? Tenía que ser con oro, con tela azul, púrpura y escarlata. Y aún si se acuerdan, vemos que el color púrpura significa realeza y aún pues tiene mucho que ver con el tema del sacerdocio. Vemos que sus 4 filas de 3 piedras preciosas representaban a las 12 tribus de Israel y que por lo tanto se llevaban simbólicamente ante Yahweh. Ellos debían tener y cargar con el pectoral y vemos que cada hilera del pectoral, que venían de a 3 piedritas, significaba las 12 tribus de Israel. Ellos llevaban aquí en su pecho las 12 tribus de Israel. Vemos que el pectoral, y bueno, más adelante ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es el efod? Pues vamos a mirar más adelante qué es el efod. El pectoral era una prenda que llevaba el sumo sacerdote, hecho del mismo material que el efod. Tenía que ser unido al efod mediante los anillos respectivos y un cordón azul, de manera que estuviera por encima del cinto del efod. ¿Y dónde podemos ver esto? Lo podemos ver en Éxodo 28:28. El pectoral se mantendrá en su lugar por un cordón azul que unirá sus anillos con los anillos del efod, de modo que el pectoral descanse sobre la banda decorada y se suelte del efod. Vemos que aún también sobre él debía haber 12 piedras preciosas, dispuestas en 4 hileras, y estas 12 piedras eran la piedra que cada tribu representaba. Voy a poner un ejemplo. Digamos, la tribu de Leví tenía
tenía la piedra de la esmeralda, y más adelante lo vamos a ver. La piedra de la esmeralda, entonces ahí debía haber la piedra preciosa de cada tribu. Entonces vemos que es muy importante este pectoral, aún sobre cada una de las cositas que le sonamos, el hilo azul, ¿sí? Que le une al efod, los anillos, que debía ser de oro, tenía que tener el color púrpura. Entonces cada una de estas cosas era muy especial y muy importante para el pectoral del sacerdote. Llevando cada una de ellas el nombre de cada una de su tribu. Cada piedra tenía que llevar el nombre de su tribu. Si la piedra era el jacinto, tenía que tener el nombre de la tribu que le correspondía el jacinto, ¿sí? Si tal vez la piedra era el rubí, pues tenía que tener el nombre de cada tribu. Vemos que también se debía hacer cuadrado, y como lo veíamos en las imágenes, el pectoral del sacerdote tenía que ser cuadrado, ¿sí? Y aún así pues se encajaban las hileras de las piedras. Y el doble de un palmo de lado. En varias ocasiones recibe el nombre de el pectoral del juicio. Miren qué importante es esto. En muchas ocasiones de la escritura menciona el pectoral como el pectoral del juicio, y por eso es tan importante. Y esto lo podemos ver en Éxodo 28, 11. Sobre las dos piedras harás grabaduras de sello, obra del tallador en piedra, con los nombres de los hijos de Israel, después de montarlas en monturas de oro. Antes de colocarlas tenían que tener unas monturas de oro, y ahí sí debían colocar las 12 piedras. Ahora sí vamos a ver el efod del sumo sacerdote. ¿Qué era ese efod? Y aún lo podemos ver aquí en la imagen que ustedes están viendo para que lo podamos entender mucho mejor. El pectoral en hebreo es koshen mishpat y significa el pectoral del juicio. Entonces por eso era importante. Por eso es importante que muchas veces, bueno, decimos el pectoral, pero ¿qué significa el pectoral? O si lo vemos en hebreo, pues nos da otra perspectiva, otro significado más allá. Y como les decía, el pectoral en hebreo es koshen mishpat y significa el pectoral del juicio, y está unido a el efod. El efod es este que podemos ver acá, y el sumo sacerdote lo llevaba puesto sobre su corazón. Miren qué importante es esto. El sumo sacerdote llevaba el pectoral del juicio sobre su corazón, y sobre su corazón también llevaba las 12 piedras de cada tribu de Israel. Esto lo podemos ver en Éxodo 28:8 y lo vamos a leer. Éxodo 28:8 dice: y la banda decorada que hay sobre él se hará como él, en una sola pieza con él, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Cada uno de estos materiales debía ser específico. Si decía púrpura, debía ser púrpura, ¿sí? Cada uno estaba tallado específicamente. El cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. En Éxodo 28:6 dice: harán el efod de oro, de tela azul, púrpura y carmesí y de lino fino torcido, obra tejida artísticamente. Tenía que ser, aún mire que los que elaboraban aún el efod, elaboraban cada una de estas prendas, tenía que ser preciso, y por eso acá dice elaborada y una obra tejida artísticamente. Y aún en medio de esta versión, que es israelita nazarena, dice elaborado con diseños. Entonces tenía que ser específico. Todo lo que Yahweh les hablaba tenía que ser así. Entonces vemos que ahí en esta imagen nos está señalando el efod, y aún nos está señalando el cinto, las partes del pectoral del sumo sacerdote. Vemos aún que, pues como les venía diciendo antes, en el pectoral estaban las 12 tribus de Israel. Por eso era importante y aún la ubicación en la que estaban este pectoral. Este pectoral iba en el corazón de cada sacerdote, de cada sumo sacerdote. Por eso era tan importante. Ahora podemos entender, bueno, pero ¿por qué ellos tenían que ser santificados y purificados desde antes? ¿O por qué tenían que, porque el Padre le mandó a Moisés que los santificara? Por esto mismo, porque ellos llevaban acá algo muy importante en su pecho. Algo también muy importante que vamos a ver sobre el pectoral del sumo sacerdote, y es qué tribu representaba cada piedra, ¿sí? Entonces, vemos que en Éxodo 28:17 dice: y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de
una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Entonces, primero, piedra sárdica o cornalina. ¿Esa cuál piedra representa? ¿Cuál tribu, perdón? Representa la tribu de Simeón. La segunda, piedra topacio, representa la tribu de Dan. Tercera, piedra carbunclo o rubí, representa la tribu de Rubén. Vemos que la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante, en donde nos lo dice en Éxodo 28, 18. Cuarto, piedra esmeralda, como lo venía diciendo, representa la tribu de Leví. Quinto, piedra zafiro representa la tribu de Isaacar. Sexto, piedra diamante representa a la tribu de Zabulón. En Éxodo 28, 19 vemos la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Séptimo, piedra jacinto, representa la tribu de Judá. Octavo, piedra ágata, representa la tribu de Gad. Número 9, representa amatista, representa la tribu de Neftalí. En Éxodo 28, 20 vemos la cuarta hilera, un berilio, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Número 10, piedra berilio, representa la tribu de Asher. Número 11, piedra onice, representa la tribu de José. Y número 12, piedra jaspe, que representa la tribu de Benjamín. Ahora ya entendiendo cómo, cada tribu, así como lo veníamos aún viendo en otros videos de los estudios de las tribus, ahí podemos ver mucho más allá, pero ya entendiendo, pues podemos ver el orden de cada una de las tribus. Los nombres de las 12 tribus representan el fundamento del pueblo de Israel en el pectoral de sumo sacerdote. Entonces vemos que, pero ¿qué son las 12 piedras ahí? Representan el fundamento del pueblo de Israel en el pectoral de sumo sacerdote. Aún vemos que también de la misma manera, los nombres de los 12 apóstoles representan el inicio de la iglesia del Mashiach. Ambos están inscritos en el corazón de Yeshua. Entonces, vemos que las piedras del pectoral de sumo sacerdote son referidas en la palabra como los Urim y Tumim. Vemos en Éxodo 28, 30, dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón. Cuando entre delante de Yahweh, llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. Ahora podemos entender mucho más allá, ¿sí? Podemos entender, pero ¿por qué el pectoral significa pectoral del juicio? ¿Sí? ¿Y por qué tenía esas piedras en su corazón? ¿O por qué ellos tenían eso, las 12 piedras en el pectoral? Y por esto que vemos en Éxodo 28, 30. Dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón. ¿Para qué? Para que cuando esté delante de Yahweh Aarón, o los sumos sacerdotes, y llevara siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel. Por eso ese pectoral significaba que él siempre que entraba a la presencia, al lugar santísimo, Aarón, con el pectoral, era porque llevaba el juicio de Israel, ¿sí? Por eso es tan importante. Aarón siempre llevaba ante la presencia de Yahweh el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. El pectoral era utilizado como una forma de comunicación con Yahweh. Lo vemos en 1 Samuel 28, 6, que dice, y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sus sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces vemos, ¿qué era Urim? Pues lo veíamos antes en Éxodo 28, 30. El pectoral del juicio, Urim y Tumim. Y vemos que aún, además de las 12 gemas colocadas en el pectoral, había 2 piedras de onice fijadas con oro a los hombros del sumo sacerdote. Y vemos que aún también, como les venía diciendo, tenían 2 piedras de oro, de onice, en los hombros el sumo sacerdote. Entonces vemos que era muy importante lo que ellos sabían y lo que ellos iban a hacer. Por eso era tan importante el pectoral del cada uno del sumo sacerdote, ¿sí? Porque ellos cada vez que se presentaban delante de Yahweh, ellos llevaban el juicio de Israel, llevaban el juicio de las 12 tribus de Israel delante de la presencia de Yahweh y en su corazón. Entonces, y vemos que aún Aarón fue consagrado como el primer sumo sacerdote de Israel, Aarón, hermano de Moisés. Y vemos que sumo sacerdote en hebreo es Cohen Gadol.
y sus descendientes también fue linaje de sacerdotes. También levitas, todos ellos constituyeron una auténtica clase sacerdotal conocida como Kohanim. Vemos que la clase sacerdotal de los Kohanim compone una familia dinástica dentro de la tribu de Leví. Y debido a ello, a todos los Kohanim tradicionalmente se les considera ser levitas. Todos los sacerdotes debían pertenecer a la tribu de Leví, pero no todos los levitas son Kohanim. Luego que el sacerdocio se convirtiera en prerrogativa de los descendientes de Aarón, o sea, Kohanim, los demás levitas asumieron una función secundaria en las ceremonias. Vemos que aún más la posición de los levitas en el campamento de las 12 tribus de Israel fue siempre muy estratégica, ya que Yahweh les ordenó vivir alrededor del tabernáculo. Y vemos que Yahweh les ordenó vivir alrededor del tabernáculo precisamente por todas las funciones que ellos debían cumplir y pues tenían estipuladas. Y solicitó que solo los miembros de esta tribu se dedicasen a su servicio en exclusividad. Ellos debían encargarse completamente como sacerdotes en medio de esa tribu, en medio aún del tabernáculo, alrededor del tabernáculo. Por eso los ubicó alrededor del templo. Dada su condición sacerdotal y responsabilidades en lo concernente a decisiones de naturaleza política, los miembros de la tribu de Leví constituían un grupo diferenciado del pueblo de Israel, pero a su vez respetado por él mismo. Vemos que aún era de pronto los sacerdotes un rango mayor, claramente, del pueblo de Israel, pero pues en sí todos eran iguales. Vemos que aún una vez que Josué condujera a los israelitas a la tierra prometida, los levitas, como lo vemos, y esto se diferencia mucho de la tribu de Leví, porque dice que ellos no recibieron herencia física o terrenal. Los levitas fueron la única tribu que recibió ciudades, pero a las que no se les permitió ser dueñas de las tierras, dado que Yahweh, Elohim de Israel, era su herencia. Y mira que es muy hermoso porque aunque ellos no recibieron una herencia terrenal ni física, Yahweh de Israel, el eterno de Israel, era su herencia. Y vemos que era algo mucho mayor y por eso era algo tan especial y tan importante que se les había entregado a los sacerdotes y a la tribu de Leví. Y más adelante vamos a ver, bueno, pero ellos no tuvieron tierra física ni terrenal, que Yahweh era su herencia, pero ellos tuvieron que vivir en alguna parte, ¿verdad? Ellos tuvieron que tener alguna tierra, por decirlo así, para poder su descendencia habitar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vemos que los levitas no poseían tierra ni heredad, puesto que su única función era encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén. ¿Como qué? Como adoración, como alabanza, como sacrificios, ofrendas y otros. Vemos que aunque no poseían tierras, los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo. Una parte de ellas era destinada a los levitas, quienes las tomaban para sus propias necesidades. Y vemos aún en el libro de Números, más que todo, donde vemos todo lo que las personas debían ofrendar por sus pecados y por todas aquellas cosas que el Padre les había predestinado y estipulado en su palabra, que debían ofrecer sacrificios. A lo último aún de cada partecita vemos que el Padre les permite quedarse a los levitas y a los sacerdotes con una parte de esa ofrenda. Y de eso era lo que vivían los sacerdotes, porque uno decía, bueno, pero los levitas ¿de qué vivían si no tenían tierras, ni heredades, ni ciudades? Pues sí, ellos vivían de las ofrendas del pueblo. Y vemos que ellos están encargados de una función muy importante en el templo. Y vemos que aún los levitas ejercieron asimismo el sacerdocio en el antiguo reino de Judá, hasta la desaparición del mismo en el 586 antes del Mashiach. Y vemos que los términos sacerdote y levitas eran aún sinónimos. Y aún históricamente los levitas constituyeron la clase sacerdotal y poseían derechos exclusivos para aprender y enseñar la Torá. Así que aparte de aún de ser los que se encargaban de la alabanza, de la adoración, del servicio, de los sacrificios, del templo, aún ellos también les enseñaban para aún impartir de la Torá al pueblo de Israel y aún a las demás tribus de Israel. Después de la destrucción del templo de Jerusalén,
Los privilegios y responsabilidades aún de los levitas se resumieron en la lectura de la Torá, aún en las sinagogas y a diversas actividades que podemos ver en la escritura. Bueno, y el tercer tema de este subtema, vemos que es la esmeralda. Ahora sí vamos a ir más allá, ya terminando sobre el pectoral de sumo sacerdote, vamos a ver sobre lo que es la esmeralda. Y todos, como vemos aquí atrás, como lo ven en las imágenes, vemos que es una piedra muy hermosa, una piedra muy preciosa. Y todos dirán, bueno, la esmeralda es una piedra muy maravillosa, muy a lo físico es brillante, ese verde es muy especial, pero vamos a ver más allá sobre esta esmeralda que representaba a la tribu de Leví. El significado bíblico de la esmeralda se refiere a una gema preciosa, brillante y transparente. Algo muy importante del significado de la esmeralda y aún de los significados de la tribu de Leví es que Leví era una tribu transparente. Leví, por lo que era una tribu santa y apartada, era una tribu transparente. Y por eso esta piedra aún también en el significado bíblico significa gema preciosa, brillante y transparente. Entonces vemos que tiene mucho que ver Leví con la piedra de la esmeralda. Es un silicato natural de aluminio y de berilio, con una pequeña cantidad de óxido de cromo, que le da el color verde translúcido a la piedra. Vemos que si ustedes han tenido la posibilidad de ver hacia lo lejos o cuando vemos anillos que tienen una esmeralda, cuando la vemos que es translúcida, que es transparente. Y a eso también tiene mucho que ver con la tribu de Leví. Ellos eran una tribu transparente, una tribu de santidad, una tribu apartada. Por eso era muy importante y por eso va muy ligado con esta piedra. Vemos que es un poco más dura que el cuarzo y por lo general se halla en forma nodular o en cristales perfilados hexagonales. Los antiguos egipcios conocían las esmeraldas que obtenían del Alto Egipto. Es probable que estas piedras preciosas estuvieran entre los objetos valiosos que los egipcios dieron a los israelitas antes del Éxodo. Aún vemos que en la segunda hilera, esta esmeralda, muy conocida por su color y su belleza, representaba a la tribu de Leví. Entonces vemos que esta esmeralda iba en la segunda hilera del pectoral del sumo sacerdote y pues representaba a la tribu de Leví. Entonces vemos que esta esmeralda no simplemente se queda en una gema preciosa, no simplemente se queda, bueno, tiene un color maravilloso, sino que se queda su significado es muy especial porque dice que aún es transparente, que la podemos ver así muy, sí, muy translúcida podemos verla. Y aún así representaban los levitas. Así eran los sacerdotes y los sacerdotes de la tribu de Leví. Así que vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, y vamos a continuar. Y el siguiente subtema de esta tribu de Leví es la gematría del nombre de Leví. Así que presten mucha atención porque vamos a hallar un significado muy hermoso y muy especial para esta tribu cuando analizamos cada letra que contiene. Nos diremos, bueno, pues la tribu de Leví, sí, los sacerdotes, pero más allá tiene algo muy especial. Y vemos que el nombre de la tribu de Leví contiene primeramente en el hebreo la letra Lamed, ¿sí? Contiene la letra Lamed. ¿Qué significa Lamed? Lamed, la letra del número, Lamed, la letra número 12 del alfabeto hebreo, del alefato hebreo. Y su valor es el número 30. Y el significado de esta letra hebrea es muy enriquecedora, porque significa vara, aguijón, dirección y corrección, control y autoridad. Entonces, desde aquí ya vamos empezando, bueno, ya toma más sentido, ¿sí? El nombre de Leví, bueno, ellos eran sacerdotes, o sea, que tenían autoridad, tenían control, ellos podían dirigir, porque como lo veíamos antes, ellos no solamente estaban encargados de la alabanza, de la adoración en el templo, ni de los sacrificios, claramente eso sí, pero ellos también estaban siendo capacitados para poder enseñar de la Torá a las 12 tribus de Israel. Entonces vemos que ellos también significaba dirección, corrección, y miren que algo muy especial que significa esta letra es vara, ¿sí? Vara de corrección, vara de autoridad.
Entonces vemos que ya tiene sentido y va cogiendo sentido en lo que significa el nombre de Leví. La siguiente letra que contiene Leví es la letra Bab. ¿Sí? Acá lo vamos a poder ver, la letra Bab. Y la letra Bab es la sexta letra del alefato hebreo. Esta letra tiene varios significados, como son estaca, bastón, callado, aguja, añadir, asegurar, conexión, gancho, separación, vara. Y un significado muy importante que tiene esta letra es Mishkan. Y Mishkan en el hebreo es templo o tabernáculo, ¿sí? Hombre erguido, columnas, espiga, redención, mediador y el hijo. Vemos que no se queda en una simple, bueno, sí, se queda en una simple, tal vez muchos habíamos significado, bueno, la letra Bab, bueno, significa también callado o añadir, pero significa mucho más, ¿sí? Vemos que aún esta letra significa el Mishkan, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver porque los sacerdotes, ellos, su función principal o en el lugar en donde ellos estaban, todos los días eran el Mishkan, en el tabernáculo. Algo muy importante que también como la letra Lamed significa vara, también significa columna, ellos eran columnas, aún también significa mediador. Y vemos que el nombre de Leví significa el que une a los suyos. Entonces el nombre en hebreo de Leví significa el que une a los suyos. Y vemos que tiene mucho que ver con cada letra porque aún la letra Bab significa un mediador, ¿sí? Aún la letra Bab significa añadir, ¿sí? Y por eso significa el nombre de Leví el que une a los suyos. Entonces vamos entendiendo y vamos, cada vez que vamos viendo cada letra, vamos uniendo más el significado verdadero de Leví. Vemos que también significaba el hijo, ¿sí? También significa mediador, espiga, redención. ¿Y redención por qué? Entonces vemos que la tarea importante de que los sacerdotes tenían era ir y presentar las ofrendas delante de Yahweh. Y aún en el tabernáculo. Y vemos que ellos eran, y por medio de esas ofrendas había una redención. También significa conexión, gancho, separación, callado y bastón. Entonces, vemos que vamos yendo más allá, más a fondo, y va tomando mucho sentido el significado o por qué viene, o por qué tiene cada letra. Una letra muy especial que contiene también el nombre de Leví es la letra Yod. La podemos ver. La letra Yod, el cual tiene muchos significados, que son brazo, mano cerrada, trabajar, empujar, llevar, poder divino, chispa divina, punto infinito, señal, punto infinito y señal. Entonces vemos que esta letra tiene mucho poder. Esta letra tiene que ver con lo infinito, con la señal, con empujar, con llevar, con el poder divino, ¿sí? Y esto lo podemos relacionar cuando los sacerdotes iban al templo y al lugar santísimo, ellos eran llenos del poder divino de Yeshua, ¿sí? De Yahweh. Entonces, vemos que la letra Yod representa lo infinito, ¿sí? Representa lo infinito. Y este nombre de Leví contiene estas tres letras, la letra Lamed, la letra Bab y la letra Yod. Y conociendo su significado más profundo, conociendo su significado más allá, para poder uno darse cuenta realmente del significado verdadero de este nombre de Leví, que es tan importante porque significa callado, significa vara, significa aún añadir, y como lo dice su significado, el que une a los suyos, ¿sí? Entonces vemos que Leví une, Leví también significa autoridad, Leví también significa corrección, Leví también significa sujeción, dirección, ¿sí? Porque ellos dirigían al pueblo para lo que debían hacer. También Leví significa señal divina o que representa lo infinito. Aún también podemos ver que significa columna, ¿sí? Ellos eran columnas en el templo y ellos eran columnas en el campamento de Israel, ¿sí? Porque era muy importante y como lo podíamos ver antes, el Padre les mandó a que ellos vivieran o acamparan alrededor del tabernáculo. ¿Y para qué? Porque ellos tenían que ser columnas.
Ellos tenían que ser columnas para mantener el tabernáculo en santidad y en aún protección. Y aún también el nombre de Leví significa el hijo, ¿sí? El hijo. Y vemos que aún la historia de Leví es muy importante porque al principio vemos, bueno, él recibió una maldición de parte de su padre cuando él mató y asesinó a todos los que tuvieron que ver con la violación de su hermana Dina. Lo hizo así, aún con su hermano Simeón, pero aún más adelante su línea y su descendencia fue creciendo y fue mejorando cada vez más. Porque uno dice, bueno, pero ellos empezaron mal, fue una tribu que empezó algo mal. Pero al final tuvo mucha bendición, tuvo hasta la bendición de que Yahweh fuera su herencia, ¿sí? Una bendición muy grande, y vemos que aún Leví también en el hebreo significa devoto o unido, unido. La unión de Yeshua, Hamashiach, de Yahweh, con ellos, con cada uno de ellos. Entonces, vemos que uniendo cada una de esas letras, vemos esos significados tan importantes y tan hermosos que tenía la tribu de Leví. Y vemos que su descendencia fue mejorando, y llegó sus hijos, los hijos de Leví, y sus hijos, y sus hijos, y sus hijos, que llevaron hasta Moisés y hasta Aarón, que fueron siervos muy importantes en la escritura. Y aún más adelante, ahorita lo vamos a ver, que la tribu de Leví tuvo muchos personajes específicos, muchos personajes importantes de la escritura, que no simplemente fue Aarón y Moisés, sino que fueron muchos más profetas y siervos de Yahweh que pertenecieron a esta tribu de Leví, y cada una de las cosas que hicieron fue maravillosa. Así que cada una de las letras y el significado de las letras del nombre de Leví complementan esto. Ellos eran todos estos significados. Ellos eran vara, ellos eran dirección, corrección, control, autoridad. Ellos significaban aún Mishkan, significaba unión, añadir. Y lo más importante, y esta letra tan maravillosa que aún dicen que es la más pequeña del alefato, la letra Yod, pero tiene un poder y tiene un significado muy especial, ¿sí? Muy hermoso, y que lleva mucho más allá, y también representa lo infinito. Señal, ¿sí? Señal divina de Yahweh. Entonces, en la siguiente imagen que les vamos a mostrar aquí, vamos a ver cada una de la pictografía de las letras, la letra y su significado. Y vemos que acá, viendo la letra Dalet, la letra Lamet significa vara y aguijón, autoridad, control y avanzar. Miren qué importante es esto. Y aquí vemos aún la pictografía. También vemos la letra Bab, también la letra Yod. La letra Bab significa clavo, estaca, y es como una Y, ¿sí? Y la letra Yod significa brazo y mano, obra y trabajo. Y este significado es muy importante, obra y trabajo, porque lo que ellos hacían era trabajar, y su obra era muy importante porque era trabajar aún por el pueblo de Israel. Ellos eran representantes del pueblo de Israel en la presencia de Yahweh. Así que vamos a seguir con el siguiente subtema. Bueno, y vamos a seguir con el siguiente tema, y es personajes principales. Y como se los venía diciendo antes, no solamente fueron los hijos de Leví, bueno, la descendencia que conocemos, que llegó hasta Moisés y Aarón, sino que hubieron más siervos de Yahweh que pertenecieron a esta línea sacerdotal. Aarón fue el primer levita según la Biblia. También Samuel, Ezequiel, ¿sí? También Samuel y Ezequiel pertenecieron a esta línea de sacerdotes, ¿sí? Fueron descendientes de la línea de Leví. Aarón fue consagrado como el primer sumo sacerdote de Israel. Cohen Gadol y sus descendientes, también levitas, todos ellos, constituyeron una auténtica clase sacerdotal conocida como Kohanim, como lo veníamos hablando antes. La clase sacerdotal de los Kohanim componen una familia dinástica dentro de la tribu de Leví, y debido a ello, a todos los Kohanim tradicionalmente se les considera ser levitas. Vamos a ir con Aarón primeramente, y eso lo podemos ver en Éxodo 28, versículo 1, que dice así: traerás a tu hermano Aarón con sus hijos de entre los israelitas para que me sirvan de sacerdotes, Aarón, Nadab y Abiú.
Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón. Entonces aquí vemos que ellos fueron elegidos para ser sacerdotes, y no simplemente Aarón, sino que también su descendencia. Entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces acá lo podemos ver, y es uno de los más conocidos como de la línea de Leví, como de los escogidos para pertenecer a la tribu de Leví. Y se dice sacerdote, ¿sí? Es el sumo sacerdote. Otro personaje que podemos ver importante, y es Ezequiel. Y uno dice, Ezequiel, sí, es Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote que estaba entre los judíos cautivos que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia aproximadamente en el año 597 antes del Mashiach. Y esto lo podemos ver en Ezequiel 1, lo vamos a buscar, en Ezequiel 1, versículo 3, que dice: le llegó la palabra de Yahweh al sacerdote Yehezquiel, hijo de Busí, en la tierra de los Casditas, junto al río Quebar. Allí vino sobre él la mano de Yahweh. Entonces vemos que acá en Ezequiel capítulo 1, versículo 3 dice: le llegó la palabra de Yahweh al sacerdote Yehezquiel, o sea, Ezequiel en hebreo. Entonces vemos que él era desde un principio un sacerdote que fue elegido para que fuera un perteneciente de la tribu de Leví, y vemos cada una de las cosas tan maravillosas, tan poderosas que llegó a ser Ezequiel, un profeta, y aparte de profeta, también era un sacerdote. También era un sacerdote de la línea de Leví. Así que vemos que antes, como vemos que aún la descendencia de Leví no empezó tan buena, que digamos, no empezó así de lo más maravilloso que se puede decir, pero miren que terminó con grandes siervos, con siervos de que Yahweh les entregó una bendición maravillosa, que fue aún heredar, que Yahweh era su heredad, y aún de que Aarón, sus hijos, Moisés, Miriam también fue levita por parte de su padre Amram, perteneció a la tribu de Leví. Aún vemos que Ezequiel también perteneció a la tribu y a la línea de Leví. Era un sacerdote, y cada una de las cosas que Yahweh lo utilizó para hacer fue de una manera muy maravillosa y muy grande. Otro personaje, como se los venía diciendo, fue Samuel, el profeta Samuel. A partir de Primera de Crónicas 6:32, por medio de esta genealogía, y podemos ver toda la genealogía de Leví. De esta genealogía detallada llegamos a saber que Samuel era de descendencia levita. El Cana, pues, era levita. El Cana era un sacerdote, él era levita. Entonces, por medio de eso, pues, Samuel perteneció a la línea de Leví. Pues era levita de la tribu de Leví, con las responsabilidades correspondientes al sacerdocio y al santuario, el cual se ubicaba entonces, según se nos hace saber, en Primera de Samuel. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 1. Sí, capítulo 1, versículo 3. Primera de Samuel 1:3 dice: este hombre lo vamos a leer desde el versículo 1 para poder entender. Había un hombre de Ramatillín, de los sufitas, en la serranía de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, un efratita. Versículo 2. Tenía dos esposas, una llamada Yanag, o Hana, y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Hana no tenía. Versículo 3. Este hombre acostumbraba a subir de su pueblo cada año a adorar y a ofrecer sacrificio a Yahweh. ¿Sí? Él iba a adorar y a ofrecer sacrificio a Yahweh de los ejércitos en Silo. Hofni y Pinhas, los hijos de Eli, eran sacerdotes de Yahweh allí. Entonces vemos que el Cana era un sacerdote, ¿sí? El Cana era un sacerdote que subía cada año a ofrecer y a adorar a Yahweh de los ejércitos celestiales en Silo. Y acá vemos que Samuel
fue un profeta utilizado en gran manera. Y ahí su línea de sacerdotes, su línea aún de Leví fue mejorando cada vez más, ¿sí? No se quedó ahí en la maldición que su padre Jacob le entregó a Leví por hacer pues algo tan grave, sino que Yahweh restauró su genética, por decirlo así, para que su descendencia, y la descendencia aún lo podemos ver en cada uno de esos siervos, fuera tan grande y tan maravillosa. Entonces, vemos que no simplemente se quedó en eso, sino se quedó en mucho más, en siervos que sobresalieron en la palabra mucho más. Y vemos que cada uno de estos siervos ya los veníamos conociendo, ya los habíamos conocido, bueno, Aarón, Ezequiel, Samuel, Miriam, Moisés, ya los habíamos oído la palabra y muchas veces, ¿sí? Pero vemos que ellos también pertenecían a la línea de Leví, y esta línea de Leví por eso pues, precisamente fue creciendo y fue siendo más llena del poder de Yahweh por medio de cada uno de estos siervos. Así que vamos a continuar con el último tema de esta serie de las 12 tribus de Israel, de la tribu de Leví. Bueno, y vamos a ver algo muy importante que también fueron los sucesos importantes de la tribu de Leví. Primeramente, fueron la única tribu que respondió al grito de auxilio de Moisés después del incidente del becerro de oro. Esto ya lo habíamos hablado al principio. Vemos segundo, dice que se puso Moisés a la puerta del campamento y exclamó: a mí los hijos de Yahweh, se les unieron todos los hijos de Leví. Y dijo Moisés: hoy habéis recibido la investidura como sacerdotes de Yahweh, cada uno a costa de vuestros hijos y vuestros hermanos, para que Él os dé la bendición. Algo muy importante de este tema, y es que, como lo veíamos aquí, en Éxodo 32, del 25 al 29, podemos ver esta historia del becerro de oro y bueno, todo lo que sucedió. Entonces, pero vemos que acá algo muy importante que dijo Moisés, dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y exclamó: a mí los hijos de Yahweh, ¿sí? Vengan a mí los hijos de Yahweh. ¿Y quiénes se les unieron? La tribu de Leví. Se les unieron todos los hijos de Leví, todos se unieron a Moisés para aún ayudarlo y proteger aún esa situación y lo que estaba sucediendo, y obedecerle principalmente a Moisés, porque ellos no se hicieron parte de la celebración o del becerro de oro que estaba haciendo el pueblo de Israel. Entonces vemos que acá dice algo muy importante. Dice: y dijo Moisés: hoy haber recibido la investidura como sacerdotes de Yahweh. Ahí fue cuando los levitas fueron ungidos como sacerdotes de Yahweh, ¿sí? Porque lo que hicieron ellos fue muy especial y muy grande, y fue una decisión muy grande, porque dice que primeramente se unieron a Moisés cuando él los llamó, dijo: vengan a mí los hijos de Yahweh, y fueron todos los de la línea de Leví. Pero dice: cada uno a costa de vuestros hijos y vuestros hermanos. Dice: ellos se unieron a pesar de que si tal vez sus hijos, sus hermanos estaban adorando al becerro, porque la orden de Yahweh era que todos murieran, ¿sí? Todos los que estaban aún celebrando el becerro o adorando el becerro de oro tenían que morir. Los hijos de Leví no les importó eso, sino que les importó más Yahweh, les importó más el servicio a Yahweh. Por eso el Eterno, por medio de Moisés, los ungió como sacerdotes en medio de ese momento. ¿Por qué? Porque ellos primeramente pusieron en primer lugar a Yahweh que a sus propios hijos, que a sus propios hermanos, que a sus propias esposas. ¿Sí? Dijeron: no me importa, sino que yo sirvo a Yahweh, ¿sí? Y por eso Moisés los ungió de tal manera y tan maravillosa manera, ¿sí? Porque ellos soltaron y dejaron todo eso, y a pesar de que tal vez tenían que morir sus esposas, que debían morir sus hijos, que debían morir sus hermanos, ellos se pusieron delante de Yahweh a servir a Yahweh, porque ellos principalmente pudieron decir: no, yo primeramente me quedo con mi familia, ¿cierto? Pero no, ellos decidieron ir más allá. Y eso es algo de unas cosas de lo que nos enseña tan maravillosas y tan poderosas la tribu de Leví, que ellos pusieron en primer lugar a Yahweh, y por eso fueron nombrados sacerdotes. Como resultado, el nombre de Leví fue recordado para siempre a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Por eso fue fue uno de los sucesos importantes por la cual fue conocido la tribu de Leví, ¿sí? Fueron conocidos por una decisión. Eso se llama por tomar una decisión que tal vez no fue tan fácil, pero ellos la tomaron a cuesta de todo.
y por eso les entregó un legado tan importante que fue el sacerdocio. ¿Por qué? Porque un sacerdote debe saber y conocer de que primeramente va el Eterno a pesar de todo, de que primeramente va Yahweh a pesar de lo que pueda pasar con mi familia, primeramente va el Eterno, ¿sí? Entonces, por eso fue los levitas recordados, o por esa parte de la historia de Leví fue tan recordada esta tribu. ¿Por qué? Porque ellos tomaron esa decisión. Y por eso uno dice, bueno, la tribu de Leví, cuando ellos se pusieron de acuerdo con Moisés, o pertenecieron o estuvieron con Moisés en medio de este momento del becerro de oro, ¿sí? Entonces vemos que ellos fueron una parte esencial y por eso recibieron tal recompensa. Vemos aún algo muy importante que les decía antes, y es sobre la heredad que recibió Leví. Vemos, bueno, la heredad que recibió fue Yahweh y fue algo muy importante, pero ¿cuáles fueron las ciudades señaladas para los levitas? ¿Sí? Porque ellos debían tener ciudades. Esto lo podemos ver en Josué 21, Josué capítulo 21. Ciudades señaladas para los levitas. Primeramente, la gente de la tribu de Leví recibe sus ciudades con ejidos. En Josué 21, del 1 al 3, vemos los líderes de la tribu de Leví piden que se les dé lo que les fue prometido. Entonces lo vamos a leer y vamos a ir a Josué capítulo 21, versículo del 1 al 3. Entonces lo vamos a leer, Josué 21, del 1 al 3. Y dice, los jefes de las casas ancestrales de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Yahoshua, hijo de Nun, y a los jefes de las casas ancestrales de las demás tribus de israelitas. Y les hablaron así en Shiloh, en la tierra de Kenar. Yahweh mandó mediante Moshe que se nos diera pueblos para vivir, junto con sus pastos para nuestro ganado. De modo que los israelitas, en armonía con el mandato de Yahweh, les asignaron a los levitas de sus propias porciones los siguientes pueblos con sus pastos. Entonces vemos desde ahí que ya Yahweh les había prometido por medio de la tribu por medio del siervo Moisés, les había ya prometido tierras. ¿Sí? Les había prometido lugares en donde ellos puedan comer y llevar su ganado para pastar. Entonces vemos que ellos no se quedaban sin heredad física, sino que ellos también tenían que tener pues algunas ciudades. Y ahí ya estaban diciendo, bueno, necesitamos nuestras tierras, ¿sí? Necesitamos lo que Yahweh nos prometió por medio de Moisés. Vemos que los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, bueno, lo que ya habíamos leído. Los levitas no recibieron provincia de tierra tal y como las otras tribus, ¿sí? De cualquier modo, ellos tenían que vivir en alguna parte. No, alguna vez se hizo esa pregunta de decir, bueno, pero ellos ¿dónde vivieron si su heredad fue Yahweh? ¿Sí? Entonces, ellos tenían que vivir en alguna parte. Entonces, cada tribu dio ciertas ciudades y elegidos, ¿sí? Tierras que rodean inmediatamente las ciudades a la tribu de Leví. La tribu de Leví no tenía provincia de tierra porque ya había dicho que él sería su herencia. Lo podemos ver en Josué 13:14 y en Josué 13:33. Aún también vemos en Josué 21 del 4 al 42, porque es muy largo y se nos alarga mucho, pues usted lo puede leer y leyendo Josué 21 del 4 al 42, señalan las ciudades para los levitas de acuerdo con sus 3 divisiones familiares principales. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas. Obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. ¿Sí? Entonces vemos que cada una de esas tribus dio para completar 13 ciudades para la tribu de Leví. Y los otros hijos de Coat tuvieron por su suerte 10 ciudades para las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Asher, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en Basán. 13 ciudades.
Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes como habían mandado Yahweh por conducto de Moisés. Ellos no se quedaron sin ciudades, ellos tomaron ciudades y les pertenecía a los levitas ciudades. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat de los hijos de Leví. Porque para ellos fue suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba de parte de Anac, la cual es Hebrón en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y las aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posición suya, y los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Entonces más adelante vemos todo lo que recibieron las tribus, todo lo que recibió aún las ciudades que recibió la tribu de Leví. Lo impactante acerca de esta lista es que Yahweh quería que los levitas se esparcieran, ¿sí? A lo largo de toda la tierra de Israel. Vemos que de aquí, de acá, salieron ciudades en las que iban a ser repartidos para que vivieran cada uno de los levitas. Entonces, él nunca quiso que hubiera un estado de Leví, pero cada tribu debía tener una influencia sacerdotal y presencia en medio. Entonces, cada uno de esas, digamos, Leví le dio esto Judá le dio esto a Leví, esta ciudad. Entonces, los sacerdotes que se fueran hacia la ciudad donde estaba Judá, tenían que impartir la presencia de Yahweh en medio de esa tribu. Entonces, vemos que el propósito de esto también no simplemente era que Yahweh fuera su heredad, que fue algo claro, muy principal y muy hermoso, sino que era también de que Yahweh quería que la tribu de Leví se esparciera por cada una de las tribus, ¿sí? Entonces, vemos que ellos iban a hacer una influencia sacerdotal en medio de cada una de esas tribus y la presencia de Yahweh se iba a impartir en medio de esos lugares. Del mismo modo, la podemos ver que los creyentes, siendo sacerdotes, que lo podemos ver en 1 de Pedro 2.5 y en 1 de Pedro 2.9, deben esparcirse a lo largo del mundo y la sociedad, en lugar de salir a ser un país creyente en alguna parte. Yahweh no quería que ellos tuvieran un contorno así como una sola ciudad para todos los sacerdotes, sino que querían que los levitas se esparcieran. Quizás es algo significativo que los sacerdotes recibieran sus ciudades al final de todas las tribus. Los sacerdotes son establecidos para servir, no para ser servidos. Y hay algo sacerdotal en dejar a otros ir primero. Por eso ellos fueron los últimos en recibir tierras, porque los sacerdotes y su función era servir y no ser servidos. ¿Sí? Su función era aún llevar de la palabra del Eterno, su función era servir en el tabernáculo. Por eso era tan importante. Entonces, vemos que también aún Israel toma posesión total de la tierra. Lo podemos ver en Josué 21:43. La tierra de Israel dada a ellos por Yahweh. De esta manera dio Yahweh a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Todas las tribus tenían sus tierras. Ellos debían ir a cada rincón de lo que se les dio y tomar posesión total. Pero Yahweh ha provisto todo lo necesario para que ellos lo hagan. ¿Sí? Entonces, vemos que cada una de esas cosas que el Padre permitió fue por algo. Una vez usted se preguntó, bueno, pero ¿por qué Yahweh, dónde tuvieron que vivir los levitas? ¿O qué ciudad tuvieron que habitar los levitas? Porque ellos tenían que habitar en alguna ciudad, ¿o en dónde se quedaron? Entonces, acá en Josué capítulo 21, todo el capítulo 21 nos habla acerca de eso, de dónde posicionaron acá los levitas, que los levitas fueron esparcidos, que Yahweh no quería simplemente que se quedaran en un lugar a servir. Imagínense, todos los sacerdotes sirviendo en un mismo lugar, pues no tenía mucho sentido, sino que Yahweh quería sacar a sacerdotes, llevarlos a varias partes, a varios territorios, para que pudieran servir, para que eso no se apagara y pudieran servir a los demás, ¿sí? Pudieran servir a otros
aún de las 12 tribus de Israel que necesitaban aún llevar la presencia, porque algo que muy importante que tenían que tener los levitas era llevar la presencia de Yahweh, ¿sí? Llevar la presencia de Yahweh donde quiera que ellos fueran, ¿sí? Llevar la santidad puesta de Yahweh. Y por eso vemos que el estandarte de la tribu de Leví es el pectoral, ¿sí? Llevar las 12 tribus de Israel a cada lugar a donde se les mandara, ¿sí? De llevarlas en su corazón y llevar ese legado tan maravilloso a cada una de esas tierras que el Padre les permitió vivir, ¿sí? Y por eso fue que ellos no recibieron una heredad física como tal en uno solo para todos los levitas, sino que los esparció Yahweh por todos los territorios para que ellos pudieran servir y no ser servidos. Y esa era la tarea principal de la tribu de Leví. Por eso era tan importante esa tribu y tan maravillosa. Y por eso el Padre me ministraba mucho en medio de esta enseñanza y espero que a cada uno de los que puedan escuchar y pudieron escuchar esta enseñanza haya sido de la misma manera, porque vimos a Leví de otra perspectiva, ¿sí? Viendo más allá, viendo el pectoral, viendo cada uno de sus significados, cada una de las responsabilidades que ellos debían impartir, que ellos tenían que hacer, que ellos debían guardarse en santidad, que ellos tenían que llevar la presencia de Yahweh donde fueran y aún resolver muchas dudas que tal vez pasaban en medio de nuestra mente y decíamos, bueno, pero ¿por qué? ¿O por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Sí? Entonces acá podemos, por medio de este estudio, ver mucho más allá de cada tribu, aún de cada tribu que han podido ver y hemos podido aprender sobre la tribu de Judá, sobre la tribu aún de Isaacar, sobre la tribu de Benjamín, de José, de Efraín, de cada una de esas tribus que hemos venido a aprender y que tienen un significado mucho más profundo, que tienen un significado mucho más allá, aunque nos deja para cada uno de nosotros, ¿sí? Sé esos verdaderos sacerdotes, sé esos verdaderos Kohanim, esos sumos sacerdotes que Yahweh quiere que seamos nosotros, ¿sí? Que Yahweh anhela que cada uno de nosotros seamos, esos sacerdotes ungidos y preparados que lo que les importó fue llevar la palabra y defender a Yahweh principalmente, y por eso se les fue entregado ese legado tan importante que fue el del sacerdocio. Entonces, le damos gracias a cada uno de los que se conectaron, de los que aún van a poder ver y escuchar esta enseñanza. Espero que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes, así como lo fue para mi vida, porque fue una de las enseñanzas donde el Padre dijo, bueno, hoy quiero que, aprendemos de los levitas, pero quiero que tú pongas por obra. Y lo que Yahweh quiere por medio de cada una de estas enseñanzas es poner por obra lo que cada una de estas tribus nos enseñan, ¿sí? Porque como lo veíamos antes, bueno, pero yo qué voy a aprender de una persona de una tribu que tal vez mató a otros, que tal vez sí hizo estas cosas a otros, que tal vez recibió maldiciones de parte de su padre. ¿Qué podemos aprender? ¿Sí? Pero a futuro vemos más allá de lo que Padre hizo por medio de cada personaje, por medio de cada siervo de sustituta que perteneció a esa línea de levita, esa línea sacerdotal. Vemos que no fue cualquier cosa, sino que fue mucho más grande lo que ellos recibieron, fue mucho más grande la herencia aunque ellos pudieron recibir como tribu, ¿sí? Que no fue una herencia, pero pues bueno, una herencia, bueno, Yahweh es su herencia, pero las tierras, ¿qué pasa ahí? O sea, pues sí, ¿qué pasa con la herencia? Y sus tierras y sus ciudades. Pues sí, ellos recibieron ciudades y aparte recibieron la herencia que fue Yahweh. Y por eso ellos fueron llevados a cada una de las tierras para poder llevar la presencia del Eterno en medio de esos lugares que el Padre quería, ¿sí? Entonces, así como se los decía, damos gracias y espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida y espero que la compartas con cada uno de los que sabes que necesitan o que sabes que quieren aprender sobre cada una de estas 12 tribus, que sé que ha sido este estudio muy especial para cada uno de nosotros. Así que suscríbete al canal de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, compárteselo a otras personas para que ellos también puedan aprender y puedan ser llenados y saciados de la escritura de Yahweh, llenados y profundizar más de cada uno de estos personajes que Yahweh eligió y escogió aún para enseñarnos a nuestra vida. Lo más importante es lo que Yahweh haya dejado y haya puesto y esa semilla que haya implantado en tu vida para que pueda crecer y dar fruto.
podamos ser esos sacerdotes, esos verdaderos sacerdotes que Yahweh quiere para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras vidas. Y que así como lo fue con la tribu de Leví, nuestra descendencia fue bendita. Y su descendencia fue bendita y anhelamos que cada una de las nuestras aún sea mucho más bendita. Y como fue en medio cuando llegó a Moisés, cuando llegó a Aarón, cuando llegó a Miriam, cuando llegó el profeta Samuel, el profeta Ezequiel, sí, que fueron sacerdotes que pertenecieron a esa tribu y fueron utilizados en gran manera. Amén. Así que damos gracias y bendiciones para todos.